¿Qué es lo que más te preocupa de este semestre? ¿Qué es lo que más te preocupa de este semestre? Fíjense que las palabras más grandes son las que más se repiten, ¿no es cierto? Entonces, pasar es una de las palabras que más, pasar la materia. El tiempo, muchos me leí todo, así que más que nada hacen hincapié en el tiempo que le dedican a estudiar, entonces muchos se preocupan un poquito por eso. Pero una de las cosas que más resaltan esto es, fíjense que algoritmia, geometría, matemáticas, casi el mismo tamaño que programación. Le preocupa geometría, matemática y algoritmia, inclusive en la materia de programación, ¿no es cierto? Física, fíjense que no está muy lejos tampoco. Entonces, como conclusión, son varias materias, la forma de aprender y el tiempo que le están dedicando a las clases es una de las cosas que más le está preocupando a la gente, ¿no es cierto? Y obviamente pasar la materia, es lo que más están queriendo. Otra de las cosas que preguntamos es, ¿qué es lo que más te entusiasma en este semestre? Y por suerte, una de las cosas que más le entusiasma es aprender, que sale bastante grande, programación, programar sale también ahí. Entonces, bueno, vamos bien, qué es lo que más vamos a tratar de aprender en esta materia, ¿no es cierto? Otra de las cosas que habíamos preguntado era qué te gustaría obtener en esta materia y conocimiento, obtener conocimiento, programación, programar, aprender, otra vez vuelve a surgir y son cosas que habían comentado un poquito ustedes. Acá surge C++, que vamos a hacer algunas distinciones. Próximamente le voy a ir explicando algunos detalles también, vamos a ir hablando de ese tema. Bueno, ¿cuáles son las 3 cosas que podrías hacer para mejorar el aprendizaje? Le voy a dejar entrar a la gente. Y bueno, y fíjense que ustedes detectaron, fíjense, preguntar, practicar, son las 2 cosas que más se nombra dentro de este proceso, dentro de las 3 cosas, y ahí después ya investigar y leer son prácticamente similares en la cantidad de palabras que habían dicho, ¿no es cierto? Frases inclusive, pero preguntar, practicar, investigar, leer, dedicación, y algo que surge mucho es el tema de concentrarme. Habían nombrado muchas veces muchos alumnos el tema de concentrarme, quiere decir que hay varias personas que están teniendo algún problema a la hora de un ambiente adecuado para poder concentrarse y estudiar, ¿no es cierto? O dedicarle tiempo al estudio. A lo mejor no tienen el ambiente adecuado, no tienen las condiciones adecuadas, entonces háganse un poquito de lugar, y si no, recuerden que siempre la universidad está abierta mañana, tarde y noche como para que ustedes tengan ese espacio. ¿Cuál es tu nivel de programación? Por cierto, 34 personas son las que respondieron generalmente a las preguntas, al cuestionario. Y acá hay un 2,9% que, o sea, 1 era el mínimo, 5 es el máximo, ¿no es cierto? Y acá hay 2,9, 2,9, o sea que acá hay 2 personas que dicen que manejan muy bien, y 15, 5 y 12 son las que, 15 no manejan nada, 5 poco, casi nada, ya estamos con 20 personas. Obviamente este curso se va a centrar más sobre esta gente, ¿no es cierto? Los que están en 1, 2 y 3. 4 y 5, obviamente, ya no va a ser nuestro fuerte apuntar hacia ellos, sino que a la gente que no tiene conocimientos, y tratar de llegar al nivel de las personas que están en el 4 y 5, básicamente. En tal caso, si manejan mucho, como les dije ya en clases anteriores, ayúdenme ustedes, ¿no es cierto? O sea, la idea es que ustedes me ayuden con los compañeros y que podamos juntos salir por lo menos con un mismo nivel todos de esta materia. ¿Disponen de notebook o PC en particular? Fíjense que 17 personas dicen que no tienen máquina en sus casas de las 34. Creo que 33 no me respondieron, pero lo que sí que hace un total de 6 personas.
Entonces, estas 6 personas, de alguna manera, van a tener que buscarse. O sea, esta es una materia que no podemos estar sin PC. Entonces, háganse de tiempo, van a tener que buscar un tiempo. Si no tienen forma de acceder o prestar o lo que sea a una computadora, háganse de tiempo para ir a trabajar a la universidad, ¿no es cierto? Al hacer sus actividades. Eh, Generalmente los sábados parece que no se abre, entonces es cuestión de que resuelvan durante la semana, armen sus agendas, prepárense para desarrollar sus clases y busquen el tiempo, hagan su agenda como para poder estudiar y hacer los ejercicios que vamos planteando en esta materia, ¿no es cierto? 6 personas son las que podrían llegar a tener ese problema, entonces cualquier cosa acérquense, vamos a ver y coordinar con la gente. Bueno, ¿cuál es el medio por el cual accedes a Internet? Bueno, acá se distribuye más o menos Wi-Fi, ADSL, no hay nadie o no sabe si tiene ADSL o no. ADSL generalmente es el de Copaco, ¿no es cierto? Fibra óptica y celular. El Wi-Fi espero que no sea el vecino que estén pirateando, pero la idea es que uno sepa más o menos cómo está. Si es del celular, entonces obviamente van a tener que enviarse sus ejercicios a la plataforma o por correo o lo que sea y poder entregar desde el celular en un momento dado, ¿no es cierto? O sea, ustedes verán cómo hacerlo, pero existen varias formas. Entonces, vean un poquito, tengan en cuenta esos detalles. Eh, ¿Cómo calificarías? De hecho, no puse todos, pero lo más resaltante, ¿no es cierto? ¿Cómo calificarías el aprendizaje del semestre anterior? Y acá el 61,8% dijo regular, y bueno, y muy malo, inclusive el 14%. O sea que, pero evidentemente, después cuando le pregunté el por qué, acá hay algunas cosas que puse tal cual lo que ustedes pusieron, de alguna forma es lo que justifica, ¿no es cierto? Y como verán, por ahí dice que algunos profesores enseñaron bien, otros mal, y recalcan mucho el tema de la pandemia, ¿no es cierto? Inclusive que lo que uno puede destacar en esto es que les sorprendió básicamente el- la metodología o inclusive los tiempos que se trabajaron, y le sorprendió y llegó el final y prácticamente ya estaban encima y ahí recién empezaron a dedicarle un poco, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que más o menos uno puede entresacar, y el tema del virtual que no les favoreció para nada, incluso las clases híbridas, eh, insisten mucho con la parte práctica y destacan mucho el tema de matemática también, o sea, vuelve a salir matemática. Entonces, más que nada, de forma general, ¿no es cierto? Si por ahí quieren hacer algunos comentarios, sin problema, simplemente era para tratar de llegar a un acuerdo con ustedes, más que nada. Las 3 cosas que harían para mejorar esto, eh, la idea es que esto que están acá, ¿no es cierto? Preguntar, practicar, investigar, leer, más que nada ese tipo de cosas. Por ahí si tienen algún comentario, dejo el micrófono abierto. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran destacar? ¿No? ¿Nada? No, nada, profe. Bueno, eso es un poquito lo que le quería mostrar. Y como les decía, el tema de un compromiso con ustedes. Si realmente llegamos a este tema de preguntar lo que no se entiende, practicar e investigar, esta materia lo pasamos muy fácil. ¿Sí? Si estas 3 cositas nomás es mucho ya. Si lo hacemos en esta materia, yo les puedo asegurar que sí o sí pasamos la materia, ¿no es cierto? Preguntar, preguntar, preguntar. Si no manejamos, preguntar y volver a preguntar y volver a preguntar.
¿sí? Hasta que nos salga y que podamos resolver el problema. Pero no es preguntar por preguntar, sino que es preguntar, practicar, investigar y otra vez entramos en el proceso de practicar. Les voy a insistir mucho con esto. Si ustedes ya identificaron que esto es lo que harían, me parece excelente y vamos por buen camino. Bien, vamos a dejar de presentar un ratito. Bueno, ahora más que nada vi que hay más o menos la misma cantidad de personas que participaron en la encuesta. También son los que entregaron el trabajo que les pedí. Entonces, con respecto a la presencia, que acá Sergio pone presente, recuerden, la presencia se marca en la plataforma, entran a la plataforma simplemente y ya se queda registrada su asistencia. Entonces, también el link, para aclarar también, el link es el mismo que está dentro de la plataforma, es el que vamos a utilizar cada sesión. Si ustedes tenemos alguna sesión adicional o algo, el mismísimo link vamos a utilizar, ¿sí? Bueno, vamos por ahí. Espero que hayan leído algo. ¿Qué tal? ¿Pudieron leer? ¿Pudieron trabajar? ¿Qué tal les fue? Estuve interactuando con algunos compañeros durante estos días. Estuvieron preguntando algunas cositas, pero todo bien por lo que estuvimos conversando. A ver, aquí hay alguien. Bien, Sergio. Bueno, yo quiero, como les digo, esta es la idea de que sea, si ustedes pudieron leer también la unidad 1, la idea era que ustedes puedan de alguna manera ya interactuar en las presentaciones que yo voy haciendo. Yo voy presentando algunos detalles y entonces ustedes quieren compartir, quieren hablar sin ningún problema, ¿sí? Si estuviéramos un poquito más en el presencial, ya estaría preguntándole directamente, ya estaríamos interactuando un poquito más, pero en el virtual por ahí un poquito más difícil, aunque se podría directamente, acá yo tengo sus nombres, así que también sería más fácil preguntarles. Pero, como les digo, ahora todavía es muy libre. Si ustedes quieren opinar, si quieren hablar sobre el tema, estamos abiertos. Bueno, voy a comenzar con una presentación. Vamos con esta. Y acá iniciamos con lo que es el tema de, así es como comienza también un poco el libro en la unidad 1. La idea es aprender algunos conceptos básicos, ¿sí? De qué es lo que es los conceptos de informática, qué es el hardware, qué es el software, ¿sí? Algunos detalles que tenemos que manejar. De hecho, como siempre les digo, ustedes esto ya lo tienen, o sea, lo doy por aprendido por el tema de que ustedes ya tuvieron una introducción a lo que es la informática, ya tienen un poco de historia y cosas así que simplemente vamos a repasar algunos conceptos para ponernos de acuerdo entre todos, ¿sí? Por ahí hay alguno que me dice, no, ¿sabes qué? Informática es tal cosa, o la unidad aritmética lógica es esto, o lo que sea, ¿sí? Entonces, más que nada, arrancamos con informática, que según la RAE, la Real Academia Española, conjunto de conocimientos científicos y técnicos que hacen posible el tratamiento automático de información por medio de ordenadores o computadoras. Entonces ahí viene el concepto de computadora, que es una máquina electrónica, analógica o digital, dotada de una memoria de gran capacidad y de métodos de tratamiento de información capaz de resolver problemas matemáticos y lógicos mediante la ejecución de programas informáticos. Entonces, son los dos conceptos y acá muy resaltado digital porque es el tipo de computadora que nosotros utilizamos, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Ustedes habrán visto en esto que existen dos tipos de máquinas analógicas y digitales y nosotros obviamente usamos la digital y basado en eso, que es la personal computer, está basado en una máquina electrónica digital, ¿no es cierto? Una memoria que para nosotros es fundamental, dentro de inclusive vamos a ver los procesos de programación, que la memoria es fundamental en todo esto.
y los tratamientos de la información, que van a ser los programas que nosotros de alguna manera vamos a ir dándole algún significado para resolver problemas. Y esta ejecución también, obviamente, vamos a entrar dentro de los pasos ya finales de la elaboración de un programa. Bien, hoy día todo es informática, ¿sí? Todo es tecnología, información y datos. Y en todos lados entonces encontramos estas computadoras. De hecho, esto ya está recontra viejo, ¿no es cierto? Ese celular ya es arcaico, pero todo lo que utilizamos, inclusive el diseño de las computadoras para ir al espacio, están sobredimensionados. ¿Para qué? Para que no surja ningún tipo de inconveniente, entonces son con capacidades mucho mayor de lo que hoy conocemos nosotros. Bien, y ahí vienen los dos conceptos de siempre, el hardware y el software, y ya sabemos, hardware de ferretería, que es toda la parte del disco duro, el procesador, todo lo que se pueda tocar, básicamente, como siempre decimos el concepto de tocar, palpar, mientras que el software son los programas que de alguna manera se hacen para que este hardware funcione, ¿no es cierto? Para que funcione adecuadamente y pueda resolver los problemas que nosotros estamos queriendo. Y dentro del software ustedes habrán visto toda la clasificación que es sistemas operativos, aplicaciones, que la calculadora y todas esas cositas que encontramos dentro del Windows, por ejemplo. Si alguno conoce Linux, también excelente. Pero todos los detalles que encontramos dentro de los programas van a ser los que desarrollamos en esta materia, ¿sí? Y dentro de ese proceso encontramos lo que es el programar. ¿Qué es lo que es programar? Y básicamente indicarle a la computadora lo que tiene que hacer, ¿cierto? Eso es lo que nosotros hacemos con el proceso de programación. Ahí nomás se fue, espera un ratito. Ahí. Bueno, ¿y qué es lo que es un programa? Básicamente, una secuencia de instrucciones o pasos necesarios para resolver ese problema, ¿no es cierto? Instrucciones que entiende la computadora y que persigue un objetivo, que es resolver un problema. Entonces, si yo quiero, por eso tengo que tener muy claro cuál es el problema que yo quiero resolver, qué es lo que quiero resolver. Entonces, una vez que yo tenga bien claro, entonces ahí desarrollo un programa, ejecuto y pruebo a ver si funciona adecuadamente. Entonces, esa es la idea de un programa. Hoy día nosotros estamos acostumbrados a muchos tipos de programas, ¿no es cierto? Pero recuerden la historia. La historia era instrucción por instrucción se desarrollaba, era recontra básico. Bueno, y generalmente hay muchos tipos de personales dentro de un desarrollo, un trabajo de software, o sea, de un sistema. Entonces, tengan en cuenta ustedes que hay algunos que les va a gustar mucho la programación, hay otros que les va a gustar más diseñar los sistemas, a otros les va a gustar las bases de datos. Entonces, el mundo de la informática es muy amplio y generalmente a medida que vamos estudiando, cada uno va para el lado que más le gusta, ¿no es cierto? Entonces, dentro de eso, por eso hablamos de gestores de proyectos. Hay gente que le gusta planificar, desarrollar ideas o planificar proyectos para llevar adelante. Existen los que son los analistas de sistemas, que básicamente lo que hacen es diseñar una solución, o sea, hacer un análisis de la solución que le podemos dar a un problema en particular. Después vienen los diseñadores, que son los que, como su nombre dice, diseñan las pantallas, diseñan las estructuras de datos, diseñan las bases de datos, hacen modelos y cosas así, ¿no es cierto? Y después vienen los programadores. Y los programadores básicamente lo que hacen es llevar esa solución a un lenguaje de programación. Se supone que el gestor coordina, el analista resuelve mediante diagramas, el diseñador elige las pantallas, cómo van a ser, y el programador lo único que hace es básicamente es traducir todo lo que hicieron los otros
en un lenguaje de programación específico. Después vienen los que hacen los test, las personas que empiezan a probar los programas que alguien desarrolló, ¿no es cierto? Y por último, vienen los administradores de sistemas, no por último, pero hay otro grupo de personas también, administradores de sistemas, que lo que hacen es coordinar, esto ya es externo generalmente a la empresa que desarrolla, sino que es el encargado dentro de un supermercado, por ejemplo, el que coordina, que ve que esté funcionando bien los programas, que saca los informes principales, que por ahí ve la base de datos, a ver cómo está, que hace el backup y cosas por el estilo. Entonces, existen un montón de personas acá que faltan, como son el personal técnico, el que conoce el sistema operativo, el que conoce base de datos, ¿sí? El que conoce redes. Entonces, hay mucha gente involucrada, como ven, en el proceso de desarrollo y ejecución de un programa en particular. Bien. Y acá viene el tema de las computadoras, ¿no es cierto? Ustedes ya habrán visto que existen dispositivos de entrada, ya saben todos los ejemplos, teclado, ratón, escáner. Viene la CPU, que es Unidad Central de Procesamiento. Su sigla CPU es por el inglés nada más. Viene algo que se llama memoria temporal o memoria principal, ¿no es cierto? Le conocemos también. Este es almacenamiento permanente o externo, ¿sí? Y dispositivo de salida, que puede ser el monitor, la impresora, los parlantecitos y cosas por el estilo. Bien, este es el esquema básico, este es el esquema histórico. Ustedes tengan en cuenta que esto ya fue diseñado antes de que los componentes electrónicos incluso existieran, cuando era mecánico. ¿Sí? ¿Se acuerdan un poco de la historia? Vamos a ver un poquito más adelante otra vez. Entonces, este esquema básicamente ya está presente dentro de las computadoras hace mucho tiempo, ¿sí? Bueno, ahora, dentro de la arquitectura, que como decíamos, von Neumann ya lo había desarrollado hace muchísimos años, encontraba que tenía dispositivos de entrada y salida, que básicamente es lo anterior, ¿no es cierto? Dispositivos de entrada y salida que están del mismo color. Ahora, la unidad central de procesamiento tiene algo que se llama la ALU, que es unidad aritmética lógica, y también tiene algo que se llama la unidad de control. Y la unidad aritmética lógica en realidad es la que ejecuta, la que realmente ejecuta la sentencia, las instrucciones que nosotros le damos a la máquina. Entonces, la unidad de control es la que controla simplemente tráeme de la memoria tal cosa, lee del dispositivo de entrada, mostrar por el dispositivo de salida y manda las órdenes. Mientras que la unidad aritmética lógica es quien resuelve. Si yo quiero hacer una suma, si yo quiero hacer el mostrar algo por pantalla, ¿sí? Eso es lo importante. La unidad aritmética lógica es quien hace. Ahora, ¿por qué es importante tener esta arquitectura o pensar un poquito que así funcionan las computadoras? Porque cuando nosotros decimos, tengo una computadora de 2,3 GHz, wow, qué rápida tu computadora, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que tiene 2.300 millones de ciclos por segundo. Entonces, ¿qué quiere decir ciclos? Que tiene, puede llegar, un ciclo es un 0 y un 1, ¿no es cierto? O sea, puede llegar en un ciclo puede llegar a cargar algo dentro de la memoria. En otro ciclo pasa de la memoria a no sé si tienen bien detallado el tema de cómo funciona la ALU y eso, pero tiene que meter dentro de una cola de instrucciones, ¿no es cierto? En el siguiente paso, lo que tiene que hacer es leer cuál es el tipo de operación. Siguiente ciclo, tiene que agarrar y ejecutar esa instrucción. Siguiente ciclo, tiene que guardar en la memoria o tiene que buscar cuál es la memoria que está libre. Y en el siguiente ciclo recién guardar la información. Quiere decir que simplemente una lectura de disco me puede llevar 100 ciclos o cosas por el estilo, ¿no es cierto? O sea, que me puede llevar muchos ciclos de computadora. Entonces, haciendo referencia a eso, cuando yo hago un programa, lo tengo que hacer con la menor cantidad de instrucciones posible para que sea lo más óptimo, para que me ocupe menos memoria y para que me ocupe menos ciclos de computadora.
Por eso es que siempre buscamos, desde el punto de vista de la programación, la optimización de los programas, ¿sí? Entonces, habrán visto también, como digo, todo esto es un repaso, pero nosotros tenemos direcciones de memoria y ahí varía mucho otra vez de 8, 16, 32, 64 bits, ¿no es cierto? Algunos a lo mejor ya instaló algún sistema operativo y nosotros más que nada tenemos de 32 y 64 bits, ¿no es cierto? Casi nadie ya instala de 32, pero existe. O sea que cuando instalábamos Windows 7 a lo mejor existía de 32 o 64 bits. ¿Cuál era la diferencia? La idea es, ¿qué quiere decir 32 bits? Quiere decir que la dirección de memoria puede ser de hasta 32 bits. Entonces, cuando yo instalaba un sistema operativo de 32 bits, hasta 3 GB de memoria nomás me permite utilizar. ¿Por qué? Porque con 32 bits es el máximo número de direcciones de memoria que puedo utilizar. Ahora, si yo quería tener una máquina con 8 GB de memoria, entonces sí o sí tenía que instalar o tengo que instalar un sistema operativo de 64 bits para que me lea toda la memoria y no solamente se pueda leer esos máximo 3, no sé cuántos gigas de dirección, ¿no es cierto? Y ahí se me desperdician los otros prácticamente 5 gigas de memoria. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Obviamente estamos hablando de 8, 16, 32, 64 porque las primeras máquinas eran de 8 bits. Posteriormente nacieron las 16 bits, después 32 y 64 que son los que se están utilizando actualmente. Bien, entonces, como les decía, tenemos una dirección de memoria, esta es la dirección y el bus de datos, ¿sí? ¿Se acuerdan los diferentes tipos de bus? Que es el bus de control, bus de datos, ¿sí? Que teníamos los 3 tipos de bus que podíamos, que utilizaba la máquina para poder direccionar los datos en un lugar específico. Entonces viene el bus de datos y acá viene, diríamos, el dato de mi instrucción y se guarda en una celda y se tiene en cuenta esta dirección. Entonces, cuanto más grande sea la memoria, más direcciones de memoria voy a tener que tener, ¿sí? Y bueno, y ahí tengan en cuenta esto, que como son múltiplos de 2, nosotros, nuestro kilo no es por 1000 como hacemos con kilogramos, litros o lo que sea, ¿no es cierto? Es 1024. Un kilobyte es 1024 bytes, siempre, ¿sí? Inclusive porque si nosotros tenemos el tema del sistema binario, 2 a la 10 es 1024. Bien, ahora, lenguaje máquina y lenguaje ensamblador. ¿Qué es lo que es cada uno? ¿Para qué sirve? De hecho, todos sabemos que el lenguaje máquina es el lenguaje con el que trabaja la máquina, quiere decir, ¿sí? Y básicamente es basado en bits, ¿sí? Entonces, bit 0 o 1 es lo único que reconoce la máquina, apagado o encendido. Inclusive, en el tema de cuando las máquinas recién aparecían, que todavía vemos esas películas viejísimas que aparecían todos luces, ¿sí? Que lo que indicaba era si estaba prendido o apagado. Ese era 0 o 1. Y así se cableaban, se cableaban las computadoras iniciales. Existía una persona que apagaba, prendía, apagaba, prendía, apagaba, prendía y escribía este numerito, ¿no es cierto? 0, 1, 0, 1, 1, 0, 11. Y eso tenía que escribir, como eran de 8 bits, ¿sí? Recuerdan que dijimos que una palabra era 8 bits en sus inicios, entonces escribíamos esto y ahí ejecutábamos tipo la manivela esa para que vaya esto a la dirección de memoria. Y ahí volvíamos a cargar 0, 1, 1, 1, 0 y volvíamos a hacer. Y entonces así se iban ejecutando las computadoras, ¿no es cierto? Bueno, con el tiempo, entonces lo que nos dimos cuenta es que esto, para simplificar, lo podíamos pasar a un sistema hexadecimal. Ustedes saben que en cualquier sistema binario, cualquier número binario, lo podemos pasar al sistema hexadecimal agrupando de a 4, ¿no es cierto? Entonces, esto significa D
y esto significa un 5. Entonces, este número que estaba inicialmente como bits se puede convertir en un 5B tranquilamente, que es un sistema hexadecimal y se puede recordar mucho más fácil. Bien, el lenguaje máquina, entonces son códigos hexadecimales que presentan instrucciones, registro de CPU, direcciones de memoria o datos. Y básicamente es eso, ese es y que generalmente aparece de esta forma, ¿no es cierto? Y esto lo único que quiere decir es cuál es la instrucción y cuál es el dato. Acceder a la celda de memoria, 2F significa, ¿sí? Y ahí eso ustedes lo van a encontrar si agarran y abren cualquier archivo ejecutable, un .exe, lo editan con Notepad y van a ver un chorizo de cosas que inentendible, ¿no es cierto? Pero ese es el lenguaje máquina, ese es el lenguaje con el cual se interpreta la máquina, nada más que depende del editor de texto para que lo abra adecuadamente. Y ahí viene la palabra, que esto eran de difícil programación, que depende de la máquina, esto también es muy importante, porque no es lo mismo agarrar y ejecutar un programa en, vamos a suponer, en la famosa x86, que en una Macintosh, ¿no es cierto? O sea que no son las mismas instrucciones. Si yo agarro y ejecuto este A02F en una Macintosh, a lo mejor no me reconoce, pero sí en una x86. ¿Por qué? Porque el lenguaje máquina se diseña para el tipo de procesador específico que tenemos. Bien, entonces, ahí viene el lenguaje ensamblador. ¿Por qué? Porque era un lenguaje un poco más entendible, era como le dicen, un mnemotécnico, ¿sí? Para los códigos hexadecimales. Entonces, en vez de escribir A0, se escribía la palabra, o se escribe todavía, porque el lenguaje ensamblador sigue vigente, se escribe read, ¿sí? Real. Y ahí, por ejemplo, reg, ¿sí? Quiere decir leer la dirección de memoria 3E, registrar la dirección de memoria y adicionar. ¿Tá? Son la secuencia de pasos que teníamos que hacer para poder, por ejemplo, simplemente sumar dos números. Entonces, esto significa read, 3E significa reg, 1D significa add, que era esto. Entonces, leer, registrar y adicionar, ¿sí? Básicamente era eso. Y posteriormente guardar en memoria. Entonces, fíjese que ese mismo programa que estaba acá, de esta forma, se entiende mucho mejor si lo tengo así: leer 2F, registrar, leer, registrar, adicionar. Y escribir el resultado de lo que se guardó en la línea 31, en la dirección de memoria. Entonces, a esto se le llama lenguaje de nivel medio, ¿sí? Es el código fuente de un lenguaje ensamblador, y aquel que programa el lenguaje ensamblador es demasiado rápido, ¿no es cierto? Es muy rápido. Entonces, básicamente es esto que estamos viendo acá, es el lenguaje assembler. ¿Y qué es lo que hace? Sí o sí, cuando nosotros desarrollamos el código fuente, que es esto que está acá, pasamos al programa ensamblador o al assembler y nos convierte en lo que se llama el código objeto, que es un lenguaje máquina. Y ese lenguaje máquina ya puede leer o interpretar la computadora, ¿no es cierto? Ahora, los lenguajes de programación de alto nivel son los lenguajes que nosotros más lo relacionamos con el lenguaje natural y matemático. Por ejemplo, el resultado del dato 1 más el dato 2, ¿no? Es más fácil de entender que estar leyendo direcciones de memoria. Esto nos permite mayor legibilidad, mayor facilidad de codificación, estructuración de datos, abstracción procedimental. Cuando hablamos de abstracción, es básicamente abstraernos de la realidad para poder presentar el programa, reflejar una situación real de la vida real en un programa. A eso nos referimos con abstracción. Y bueno, y ahí aparecen un montón, ya muchos de los actuales, ¿no es cierto?, empezaron a aparecer: Fortran, Python, Prolog, C++, Pascal, Basic, el Smalltalk, que fue el primer lenguaje de programación orientado a objetos. Bueno, y lo que sí que muchísimos lenguajes que aparecieron.
¿Cuál lo que era el tema? Estos, estos lenguajes de alguna forma tenían que ser compilados, tenían que ser traducidos del lenguaje normal o natural, que podríamos llamarlo lenguaje de programación específico que estábamos desarrollando, lo teníamos que traducir al lenguaje máquina. Entonces, para eso se desarrollaron los que se llamaban los compiladores. Y los compiladores lo que hacen es compilan, como dice su nombre, y enlazan los programas completos. ¿Por qué? Porque van a ver que llegamos a utilizar algunas cosas que se llaman librería. Entonces, cuando alguien utiliza una librería, el compilador tiene que enlazar lo que está en esa librería con el programa que tenemos actualmente. Y los intérpretes son aquellos que se compilan, enlazan y ejecutan instrucción por instrucción. Acá el programa completo se guarda en un archivo, un .exe, por ejemplo, y ahí ya está compilado mi programa, ¿no es cierto? Pero estos que son intérpretes, cada vez que yo ejecuto un programa que está desarrollado con este tipo de lenguaje, lo que hace es compilar nuevamente, enlazar y ejecutar instrucción por instrucción a medida que se va ejecutando. Estos no eran muy queridos en la antigüedad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque requerían mucho poder de cómputo. Entonces no eran muy deseables los intérpretes. Hoy día sí son muy deseables porque ¿qué me permite el intérprete? Lo que me permite de alguna manera es permitir esa portabilidad. Yo lo que puedo hacer es el mismo programa que hago en una máquina en Windows, puedo ejecutarla en Linux, puedo ejecutarla, no sé, en un iPhone o puedo ejecutarla en cualquier lado. ¿Por qué? Porque el intérprete, simplemente lo que tengo que hacer es instalarle un programita que me interprete lo que se está haciendo. Y él hace todo, ¿no es cierto? Entonces yo simplemente desarrollo el programa y el intérprete hace el resto. Entonces, fíjense acá las etapas, ¿no es cierto? Que es muy importante para nosotros. Nosotros lo que vamos a hacer es código fuente, lo que vamos a desarrollar, que es, acá hay un ejemplo de mi primer programa en C, Hola Mundo, ¿no es cierto? Este es el código fuente, esto que se desarrolló acá, y el compilador lo que hace es lee todas las instrucciones que están acá y me lo convierte a un código objeto que dijimos que ya era código lenguaje máquina, ¿no es cierto? Ya eran ceros y unos. Pero yo acá le añado, dice el enlazador, añado el código objeto de la biblioteca. ¿Y qué es lo que es la biblioteca? Acá arriba me dice, include IOStream. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que esta es una biblioteca que necesita necesariamente este programa en C para que funcione. Entonces, ¿qué hizo el compilador? Compiló esto, verificó que no tenga errores, que la sintaxis y la semántica esté correctamente. Posteriormente lo convirtió en código máquina, en el lenguaje máquina, y trajo la biblioteca IOStream, trae el enlazador, para que esté completo el programa. Entonces el programa ejecutable, ahí va a ser ya completito, ¿no es cierto? Ya tengo un programa ejecutable. Entonces, esto es lo que más o menos hicieron ustedes, cómo fue, aprendieron algo de esto a lo largo del trabajito que leí. Algunos trabajaron, habrán visto que estaba Python, estaba Ruby, estaba C, estaba Java, ¿no es cierto? PHP, ¿sí? Que fíjense, o sea, acá lo importante es, miren cuándo nacieron estos lenguajes de programación. 1954, o sea que estamos hablando viejísimo. Ni yo había nacido todavía, así que imagínense lo viejo que esto es. En 1954 ya nacieron los primeros lenguajes de programación. Y acá el Smalltalk, que vendría a ser el primer lenguaje de programación orientado a objetos, ya nació en 1971. Entonces, esto no es nuevo, pero diríamos para el desarrollo tecnológico que tiene, sí es nuevo. Estamos hablando de unos 40, 50 años, básicamente, que comenzó la programación orientada a objetos, pero
lo que sea más de 70, 80 años, tiene los primeros lenguajes de programación. Desde el punto de vista tecnológico, como le digo, 80 años es muy poco para lo que es la tecnología, pero fíjense el avance que tuvimos en todo este tiempo, que es increíblemente rápido, ¿no es cierto? De un telégrafo que a lo mejor, o de Internet, los que leyeron un poquito la parte de la historia de Internet, en donde se habían conectado las máquinas, hasta hoy día, fíjense el desarrollo vertiginoso que tuvo la tecnología. Y bueno, fíjense, el Abaco, estas fueron las primeras máquinas de Charles Babbage, Lady Ada, recuerden que es la primera programadora fue mujer, y era la que programaba este tipo de máquinas, ¿sí? A través de tarjetas perforadas incluso. Eh, Fíjense, en 1936 empezaron, y estas eran las ENIAC, las primeras computadoras, la primera válvula de vacío, ¿sí? Esto eran las tarjetas perforadas. Esto era un poco para tener en cuenta la historia. Yo llegué a utilizar estos disquetes, yo creo que ustedes ninguno ya no, pero el disquete era el primer elemento de almacenamiento, y para instalar, para ejecutar los programas, era el medio por el cual se podía almacenar la información, ¿no es cierto? El sistema operativo Unix, que era uno de los más poderosos, y sigue siendo, diríamos, uno de los más completos. Y acá, fíjense, en 1972, ni bien comienza la parte de programación, ya largaron el primer virus los muchachos, y que fue el lenguaje C. Ahí ya comenzamos mal. Pero acá en 1953, ¿qué es lo que es destacable? IBM lanza la primera computadora a gran escala. Esto fue después de que se hizo el censo en Estados Unidos, vieron que el potencial que tenía un poco las computadoras hizo que la gente preste atención hacia las computadoras y se tiraron hacia él, ¿no es cierto? En 1974, fíjense que ARPANET era la institución que desarrolló, y acá por eso es importante las universidades, ¿no es cierto? Recuerden que la historia dice que la idea era un proyecto obviamente militar, pero que la idea era unir las universidades y conversar entre los investigadores y los proyectos que se tenían. Fíjense, en 1974. Entonces, es muchísimo tiempo. Este protocolo TCP/IP, o TCP que le llamaban en ese momento, se sigue utilizando hasta este momento. Entonces, si bien se desarrollaron otros tipos de protocolos para poder comunicarse en Internet, ese sigue siendo el vigente. Y bueno, y en 1975 aparece Microsoft, para algunos el cáncer, para otros los ídolos. Se funda Apple, Pac-Man aparece, que es el juego que más historia tiene, diríamos. IBM en 1981 lanza la primer personal computer, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que era personal computer? En el sentido, el anterior que habíamos visto, que les comenté, primera computadora a gran escala, era que se vendía, pero para las empresas, ¿no es cierto? Esta era una computadora grande, como le dije, a los que hacían censo, para el Estado, pero acá se dieron cuenta, vamos a darle a los muchachos, vamos a vender en las casas, en las empresas, y ellos pueden tener. Y el lenguaje de programación de C++ nace en 1983. ¿Cuándo aparece C++? Cuando es orientación a objeto, ¿sí? Lo que les decía hace un rato. El Windows aparece en 1985. Tengan en cuenta que acá Microsoft lanza el DOS, ¿sí? La PC de IBM tenía el Microsoft DOS. Y este Windows era la primera versión, diríamos, a través de ventanas. Antes era todo como consola, como les dije en un momento dado, y el Windows aparece su primera versión en ventana. Y ahí empieza a avanzar, ¿no es cierto? Linux aparece en 1991, hasta hoy no puede, desde mi punto de vista, no puede despegar a un nivel de competencia del resto de los sistemas operativos, pero es muy utilizado, se lo utiliza mucho con la idea de
trabajar un poco con los servidores. En 1995 nace Java, se funda Google en 1998, ¿sí? Messenger, que era el WhatsApp de antes, en 1999, y ahí empieza Windows XP, Mozilla, Android, que usted a lo mejor muchas de estas cosas ya empiezan a conocer, ¿no es cierto? Fíjense, 2008 Android era el sistema operativo, nace recién ahí, y hoy está a la vanguardia de dispositivos. ¿Cuál es el sistema operativo que más presente está en los dispositivos? Si vamos al caso, es el Android, ¿no es cierto? En la mayoría de los celulares, o en los celulares a gran escala. Entonces, en dispositivos no necesariamente celulares. Bueno, ¿y qué es lo que quería contarles un poquito? Era lo que leyeron seguramente, qué es lo que es programar y especificarle algo tan tonto como una máquina, qué es lo que exactamente debe hacer, ¿no es cierto? Es especificar la estructura y comportamiento de un programa, así como probar el programar y realizar la tarea adecuadamente con un rendimiento aceptable. Fíjense que acá ya tenemos la palabra rendimiento otra vez, ¿sí? Y el programa lo que hace es, o sea, el 99% de los programas funcionan de esta manera, que tenemos una entrada, nuestro programa que vamos a desarrollar, y tiene que tener una salida, ¿sí? Entonces, siempre, salvo casos muy particulares, siempre los programas tienen una entrada y tienen una salida. Siempre tenemos que pensar de esa forma, siempre tenemos que estructurar los programas de esa manera. Y el algoritmo, que es simplemente una secuencia de pasos y operaciones que debe realizar un programa para resolver un problema. El programa implementa el algoritmo en un lenguaje concreto. ¿Sí? Entonces, la idea, como les dije también ya en la clase pasada, la idea es que ustedes en algoritmia resuelvan los problemas a través de un algoritmo, y nosotros en programación llevemos ese algoritmo que ustedes resolvieron en un papelito, lo llevemos a la práctica. Esa es un poco la idea. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que hayan leído y que... Bueno, esto básicamente es lo que ustedes ya conocen, que ya vieron seguramente como ciclo de vida del software. Todos los programas se tienen que resolver de esta manera. Muchas veces nuestro gran error es, si yo les digo, bueno, a ver, calcúlenme la media de 3 números ingresados por teclado. Les digo un problemita así rápido. Entonces, parece que les corre la pura y empiezan a escribir ya el programa. Y fíjense, ¿qué es lo que hicimos? Cuando yo le di el problema que está acá arriba, se supone que ustedes al comenzar a hacer el programa saltaron hasta acá, hasta programación. Entonces, fíjense los pasos que se saltaron: la planificación, el análisis, el diseño, y directamente entraron en los 3 últimos: programación, prueba, programación, prueba, programación, prueba. Y ahí entran con el famoso prueba y error, ¿no es cierto? No me compiló, no me compiló, no me compiló. O sea, ¿qué quiere decir no me compiló? Me está dando error el programa, me está dando error. Y cuando le deja de dar error, entonces felices se ponen porque ya le dejó de dar error, pero no necesariamente funciona adecuadamente, ¿no es cierto? Entonces, lo ideal es hacer este ciclo. Sí o sí tendríamos que hacer este ciclo, aunque sea en un papelito, aunque sea mentalmente, sentarnos a pensar un ratito y decir, bueno, voy a planificar, voy a hacer el análisis, hago el análisis, después pienso cómo va a ser la pantalla que vaya a tener. Una vez que tengo mi pantalla, ya tengo resuelto en el análisis cómo voy a resolver el problema, hago la pantalla, qué es lo que va a tener mi pantalla, y ahí me siento a programar. Básicamente estos 3 pasos lo hago con algoritmia en teoría, ¿sí? Ahora en algoritmia porque son programas muy fáciles. Pero cuando esto se complique y sean sistemas complejos, como vamos a tener más adelante en la carrera, esto ya se hace mediante diagramas, ¿sí? Ya la planificación, análisis y diseño ya llevan diagramas. ¿Por qué? Porque estamos integrando sistemas, ¿sí? Estamos trabajando con pantalla de cliente, pantalla de contabilidad, pantalla de stock, o sea, ya se integran un montón de cosas. Entonces simplemente algoritmia ya no me alcanza para eso, sino que tengo que poder desarrollarlo a través de diagramas.
Bueno, y básicamente es esto, ¿no es cierto? Esta es la secuencia. Bueno, y nosotros, en realidad, el lenguaje de programación C++ se desarrolló en los laboratorios Bell en 1983. Ya estaba el mundo del C, ¿no es cierto? En realidad se dice que fue C porque empezaron a surgir, empezaron a probar con algunos lenguajes que se llaman A, otro B, y después, bueno, el C por fin funcionó, entonces se quedó el lenguaje C. Y este, si miran ustedes, es el primer programa donde está una librería, acá lo van a ir viendo, y este, ¿qué es lo que me hace? Solamente me imprime la palabra Hola Mundo en pantalla. Eso es lo que me hace. Me va a aparecer una pantallita negra que me va a escribir Hola Mundo. ¿Sí? ¿Y cuáles son las partes? Dijimos que íbamos a tener, todos los programas tienen instrucciones, datos, subprogramas, comentarios y directivas. Cuando yo hago el programa, lo voy a mostrar acá, bueno, es el primer programa. Fíjense que acá, antes de entrar en eso, simplemente dos diferencias: sintaxis y semántica. ¿Qué es lo que es la sintaxis? Las reglas de cómo se pueden construir las instrucciones que tenemos dentro del lenguaje. Y la semántica es qué significado le damos a cada elemento y para qué sirve cada elemento, ¿sí? Por ejemplo, para imprimir pantalla uso printf, por decir. Entonces eso es la semántica, eso sirve solamente para poder imprimir la pantalla. En cambio, la sintaxis es que ese printf tenga sí o sí, entre paréntesis y comillas y un punto y coma al final, lo que quiero imprimir. Si yo no le pongo ese punto y coma, voy a tener un error de sintaxis, ¿sí? Entonces, los errores que me detecta el compilador es de sintaxis y algunos de semántica, ¿sí? Pero el de sintaxis es el que más que se escribió bien el programa, lo que quiere decir eso. Bueno, y como verán, este era nuestro primer programa en C y acá aparece nuestro primer comentario, ¿sí? Cuando yo le pongo doble barra, es un comentario. Doble barra y ahí le escribo, este es un comentario y puedo colocarlo también al final de la línea. Entonces todo lo que esté por detrás de esa doble barra es un comentario. Vamos a ver más detalle cuando estemos en la práctica, ¿sí? Bueno, y bueno, y esto lo que hace, como les dije, me imprime es la biblioteca. Les comenté ya hoy esto. Esta es una instrucción que lo que usa es un espacio de nombres. Palabras reservadas, ¿por qué? Porque no puedo usar en otra cosa más que para indicar que estoy definiendo un entero, que me está retornando un dato, que estoy usando un nombre de espacio. Se utiliza para algo en particular que vamos a ir aprendiendo en esta materia, ¿sí? Entonces, básicamente, esto nomás es el programa y el cuerpo de la función principal, o main, que le llamamos. Y acá generalmente todo en C se abre y se cierra a través de llaves. Entonces este es el inicio y este es el fin, significa eso. Bueno, y básicamente eso, pero esto iremos practicando. Como decíamos, teníamos datos también que teníamos que mostrar. Y todas las instrucciones terminan en punto y coma en C, ¿sí? Bueno, más que nada, hasta ahí lo que quería llegar. El estilo importa, también eso también. Siempre tenemos que hacerlo en fácil, no tenemos que hacerlo en difícil. Entonces vamos a ir, a medida que vamos desarrollando los programas, vamos a ir viendo que vamos a intentar seguir un código, seguir una estandarización en la programación, ¿sí? Y eso vamos a ir aplicando a lo largo de la materia. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Esto que nosotros estuvimos dando ahora en la clase virtual está siendo grabado, ¿verdad? Y Sí, sí. sería alzado a la plataforma, ¿o me equivoco, profesor? Sí, esto tarda un poquito en guardarse en la nube, ¿no es cierto? Entonces, una vez que esté en la nube, yo ahí recién lo engancho en la plataforma, o sea, lo llevo a YouTube y de ahí lo engancho a la plataforma. Entonces, seguramente para esta noche o mañana recién estaría enganchado en la plataforma en una carpetita que va a decir clases, las clases grabadas o algo así, generalmente le pongo y dentro de ello van a estar las diferentes clases virtuales que tenemos. Haciendo referencia a lo que dice Ricardo un poco,
Lo que les voy a dejar como tarea, primero es el test que les prometí que en algún momento le iba a poner. Voy a poner un test respecto a esto que estuvimos viendo y respecto a la lectura. Entonces, les voy a dar así un pequeño test, entonces ustedes van a ir respondiendo a ver si se entendió la clase, no se entendió, o qué respondemos, ¿no es cierto?, lo que fueron leyendo. Y le voy a dejar el video de instalación del programa de C++. ¿Sí? Entonces ustedes van a tener tiempo para descargar. De hecho, en el laboratorio acá lo tenemos instalado ya, pero esto va a ser para que ustedes puedan utilizar o instalar en sus máquinas, en sus casas, ¿no es cierto? Entonces, sus diferentes dispositivos pueden bajar, instalar y ver los posibles problemas o soluciones que van a tener a la hora de instalar. En el mismo video también ya les muestra ahí cómo ejecutar su primer programita, que es esto que les estuve mostrando ahora. Si funciona ese programita, entonces sí, ya está bien instalado y podemos pasar en los siguientes ejercicios. Profesor, ¿la tarea pasada de cuántos puntos era? Creo que le puse 5 o 10, no me acuerdo. Vamos a mirar. ¿No les mostraba a ustedes? Voy a mirar por las dudas. Creo que fue de 5 puntos luego, profe. Sí, algo así era. En realidad, sinceramente, la idea es ir colocándolas. Yo a todo le pongo un poquito de punto. Ahora, no necesariamente eso figura como parte del proceso. Yo voy a negociar también con ustedes ese tema, ¿no es cierto? Por ejemplo, entra el ejercicio de lenguajes de programación, cuáles son los principales lenguajes, entra el ejercicio 5, el ejercicio 7, el ejercicio 10, el ejercicio 20, y así vamos diciendo, bueno, estos ejercicios son los que vamos a incluir como nota del segundo parcial, más trabajo práctico, qué sé yo. Podemos hablar entre nosotros, negociar eso, nos ponemos de acuerdo, y esos son los que van a entrar, ¿no es cierto? Pero obviamente ustedes tienen que ir haciendo porque puede ser que entre como puede ser que no entre en parte del proceso, ¿sí? Casi seguro que va a entrar porque me interesa mucho que ustedes vayan, uno, investigando, dos, el tema de vayan recabando información, rebuscándose y cómo se rebuscan la información en diferentes medios, llámese libros, llámese internet o diferentes medios, ¿sí? Entonces, es muy importante. Otra cosa, eso queda abierto, pueden entregar de acá un mes también si quieren, pero obviamente a medida, si ya pasó el tiempo, ya van a ir perdiendo puntos, ¿no es cierto? A medida que más tiempo pase, más puntos pierden. Entonces, se queda abierto, si son pocas horas, generalmente no descuento, pero si son días, ya empiezo a descontar puntos a los ejercicios. Bueno, más que nada es eso. Por ahí, ¿alguna duda respecto a todo lo que estuvimos analizando, viendo? Sin dudas. Bueno, nosotros tenemos clases. Sí, escucho. El test que ibas a hacer de la unidad 1 era para esta semana. Sí, yo lo que voy a hacer es, seguramente para mañana levanto el test y ustedes antes del jueves lo que me tienen que contestar ese test, ¿sí? Entonces nosotros tenemos otra vez el jueves, pero ya lo tenemos presencial. Entonces la idea es que ustedes, con lo que vimos hoy, más lo que leen, puedan de alguna manera responder a ese test. A mí me interesa que ustedes ya manejen algunos conceptos. Esto que estuvimos analizando ahora en la presentación que yo les estuve dando, me interesa que manejen bien esos conceptos porque necesitamos de eso a la hora de ejecutar un programa o entender cómo funciona un programa. De hecho, lo primero que vamos a hacer la próxima clase, que es en el laboratorio, es hacer nuestro primer programita y ver las consecuencias que tiene eso dentro de la estructura de archivos y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, sí, Angélica, para mañana yo les pongo el enunciado, o sea, los test en la plataforma y cualquier cosa, estoy en las redes sociales, como verán los que me escribieron, no respondo rápido, pero a la larga respondo, ¿no es cierto? O sea, que voy a estar ahí respondiendo algunas que otras cositas.
Y esta presentación, profe, va a salzar también. Sí, 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 eso luego lo levanto como un PDF en la plataforma y sí, pueden mirarlo, pueden ir analizando. De hecho, es un resumen de lo que dice la unidad 1, ¿no es cierto? O sea que pueden mirarlo otra vez, sin problema. Dale, profe, ¿Alguna? gracias. Listo, listo. ¿Alguna preguntita más? No se olviden de entrar a la plataforma, los que no ingresaron todavía, que hasta las 9:30 creo que tienen tiempo. Entonces ingresen para marcar su presencia. Bueno, las órdenes, chicos, y estamos en contacto. Saludos Bueno, a todos. muchas gracias. Gracias. Chao, profe, gracias.